El diagnóstico tiene que ser, ¿no es cierto?, lo más cercano posible al diagnóstico principal. Para eso es lo que necesitamos. Antes se usaba este tipo de cosas. El martillo de flejos, que siempre les recomiendo que si pudieran tenerlo mejor. Antes se usaba la tabla de Snell, actualmente ya no. Vemos que hacemos un examen neurológico y cuando vemos que tiene algún déficit en la dureza visual, ¿qué es lo que hacemos? Lo mandamos al oftalmólogo para que le haga el control con la tabla de Snell que ellos tienen, que son mucho más específicos en ese examen. El oftalmoscopio era mandatorio a algunos neurólogos y otros ya lo tienen. ¿Para qué? Para ver el fondo de ojo. Era mandatorio saber el fondo de ojo porque antes no había tomógrafo tampoco la resonancia. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Ver el fondo de ojo. ¿Para qué? Para ver el nervio óptico. Edema de papila. Edema de papila. ¿No es cierto? Entonces, nosotros veíamos, encontramos el edema de papila y decíamos, este paciente tiene un signo de hipertensión intracraniana. Entonces ya eso nos ayudaba a entender que actualmente tenemos otros estudios complementarios que nos van a ayudar a definir mejor este concepto, pero algunos los siguen usando. Después tenemos la agujita, ¿para qué? Para la sensibilidad profunda, pinchar, ¿no es cierto? Y el escoliociócito para la sensibilidad superficial, para ver si tiene alteración de los dermatomas. Tenemos el algodoncito o las columnitas, ¿para qué? Para ver el reflejo corneano. Cuando hacemos el reflejo corneano, ¿qué estamos buscando? ¿Alteración de qué parte craneal? Del quinto par craneal. Quinto par craneal. Entonces, y por último tenemos uno que tiene que tener el diapasón. ¿Diapasón para qué? Para ver la confusión, ¿no es cierto?, de la sensibilidad aérea, ¿no es cierto?, del sonido, la vibración, si el paciente siente o no. Eso lo va a llevar mucho más de profundidad como los ruidos. Pero todo esto era necesario para hacer el examen neurológico básico para llegar a un diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿qué es lo que nos interesa saber? Hacer llegar al diagnóstico. Ya sea sindrómico significa llegar ¿dónde? Todos los signos y síntomas que nos dice el paciente o encontramos nosotros, tenemos que analizar una determinada enfermedad o una, dos o tres enfermedades que nos van a ayudar a entender a dónde queremos llegar nosotros. Y finalmente, todos los signos y síntomas nos van a indicar dónde está la lesión. Entonces ya llegamos al diagnóstico topográfico. El lugar. Normalmente en neurocirugía, en neurología, todos los síntomas nos señalan una determinada lesión. No existe, digamos, puede ser esto, no puede ser, no, es. Un ejemplo clásico, por ejemplo, si yo tengo la boca chueca, ¿no es cierto? Rápidamente, ¿qué piensan ustedes? Parálisis facial. Parálisis facial, muy bien. Y si tengo una parálisis facial, ¿qué parte craneal está lesionada? Es así, no hay donde perderse, no es el quinto, ni el octavo, ni el décimo, es el séptimo. Rápidamente analizamos y llegamos a un diagnóstico topográfico. ¿No es cierto? Pero que es sencillo, este tipo de cosas. Cuando tenemos conocimiento base, cuando aprendimos semiología, fisiología, anatomía como base, nos va a ser mucho más sencillo aprender este tipo de cosas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dormido, dice, doctor, tengo dormido esta, así no lo dice en la cabeza, no, bien, tengo dormido acá, no lo siento, a veces tengo hormigueos. ¿Dónde está la lesión? En la columna. En la columna, en la columna, ¿Dónde? en la columna lumbar, en la lumbar, Más específico. En el plexo lumbar, ¿cierto?
en el nervio ciático. L5. Topográficamente, el dermatoma que corresponde es L5 a la metáfora L5. Vieron que no hay donde perderse. Nos dice y encontramos. El tema es saber y entender al paciente. Pues fíjense ustedes que, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos base de haber estudiado lo que les digo, semiología, fisiología y anatomía, nunca vamos a equivocarnos. Pues fíjense, entonces nos interesa saber esto. Ahora, cuando nosotros vemos al paciente, tenemos que observar desde el momento en que ingresa a la consulta o a la emergencia, cómo ingresa, si de suelos con un burrito, acompañado con dos, pues, en una camilla, ¿no es cierto? Observar, mirar y escuchar. Y cuando empezamos a hacer los exámenes, las maniobras tienen que repetirse varias veces, porque a veces el paciente se agota, se cansa y a veces hace al principio bien y las otras veces hace mal y nos confunde más a nosotros. No tenemos que repetir, no se puede repetir las maniobras varias veces porque nos confunde más. Entonces, todo esto, ¿para qué? Para ver si el movimiento que hace el paciente es normal o es anormal o lo que se llama indefinido o indeterminado. Entonces yo lo veo, si yo hago que levanto la si cae uno, esto es anormal, patológico. Yo ya sé que si cae esto tiene una lesión de la vía piramidal, ¿no es cierto? La vía piramidal. Entonces si mantiene los dos está todo bien. Si cae los dos, entonces yo tendré que pensar que tiene una lesión de una parálisis o cuadriparesia, ¿no es cierto? Entonces yo ya no pienso en el cerebro, ¿dónde vamos a pensar? En la médula, ¿no es cierto? En la médula. Entonces fíjense que todo lo que encontramos nosotros en el examen, o todo lo que nos dice el paciente, siempre nos va a llevar a un lugar determinado. Entonces por eso es que es importante hacer este tipo de cosas que intentar estudiar siempre para izquierda-derecha y acuérdense ustedes. Tienen que buscarse un método de hacer siempre en el mismo orden, en forma metódica. Porque si ustedes hacen en forma desordenada, siempre se van a encontrar. A todos los pacientes acostumbran a hacer siempre en forma metódica, tienen que encontrar su método ustedes de hacer siempre en el mismo orden. Algunos dicen a autores que pueden empezar de abajo para arriba, de arriba para abajo, yo prefiero de arriba para abajo para arriba. ¿No? Entonces, siempre en el mismo orden, así no nos vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa examinar en nuestros pacientes? La función cortical. La función cortical. Entonces, cuando hablamos de la función cortical, estamos examinando la corteza cerebral. ¿Y eso qué es lo que nos interesa en la corteza cerebral? El nivel de la conciencia, el estado mental y el lenguaje. ¿No es cierto? Cuando hablamos del nivel de la conciencia, tenemos que ver que el paciente esté consciente, que esté vigente, que esté lúcido. Cuando nosotros vemos así, es que decimos que el paciente está orientado en las tres esferas. Eso que nos enseñaron, ¿no es cierto? Entonces, pero si yo veo que el paciente está dormido, pues yo tengo que decir, está obligado, es por eso está en coma. Pero tengo que definir si es un problema neurológico o no. ¿Por qué? Un paciente, uno de ustedes, no sé, compañeros de ustedes o de la facultad, jóvenes, tiene obligado o dormido a la emergencia, no traen uno preocupado a sus compañeros. ¿En qué tengo que pensar? Estado de conciencia. ¿Ah? Falta de sueño. Todo el mundo tiene falta de sueño. Pero no por eso va a estar obligado, por eso. Además, los compañeros van a llevar porque le falta sueño y sus compañeros preocupados a la emergencia, le falta sueño. Anemia. Hay mucha gente que tiene anemia, pero
anemias agudas probablemente sí, pero vamos a ver la hemorragia, seguramente. ¿En qué pensamos? ¿Ah? ¿Y qué hacen los fines de semana ustedes? No entiendo qué preguntas. ¿Qué hacen los fines de semana? Cañamos, no sé, güey. Dormimos. Ah, ya, cañamos. ¿Qué van a dormir ustedes? Se van a la fiesta. Por eso, ¿quién se duerme? Esperando que termine la clase para la fiesta. Todos peleando por el grupo B Con el novio, con la novia, etc. para tener viernes libre. Y se va a intoxicar de alcohol. Entonces, el paciente, cuando le lleva la emergencia, el paciente probablemente, jóvenes como ustedes, tendrán una intoxicación. Alcohol. ¿No es cierto? O si no consumió alcohol, probablemente esté intoxicado por drogas. ¿No es cierto? Cocaína. ¿Quién no ha probado por curiosidad? Por lo menos una droga. La gran mayoría, no digo todos, la mayoría. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, estamos hablando de personas como ustedes. Ahora, si yo pienso en las personas de la tercera edad, ¿por qué estar en coma el paciente? ¿Qué dijo su compañero, por ejemplo? Hipoglicemia. Hipoglicemia o hipoglucemia. Entonces se llama coma o hiperglucemia también. ¿No es cierto? Coma, ceto, ácido, ¿no es cierto? Que en los médicos es eso. ¿Qué otra causa? Mayores. Sí, pero Caídas. Por caídas. debe ser, sí. Otra causa. ¿Qué pasa con la presión? Hipertensos. ¿Ah? ¿Sí? Una encefalopatía. ¿Cierto? Después, una encefalopatía o coma urémico. Así se llama. ¿Cierto? Pues fíjense, todos los ancianos tienen este tipo de cosas. Entonces ya son otras las causas de los pacientes de la tercera edad con relación a los jóvenes. Pero los jóvenes no van a tener hipertensión arterial, no van a tener diabetes, no van a tener nada, no van a tener probablemente, digamos, intoxicación alcohólica, intoxicación por drogas, o probablemente lo que se llaman los famosos comas psicóticos. Se pelean con el novio, se les vaya. Vale, que pellizcan a ese todo nunca les pone. Vale, una vez una caricia y se levantan y se van juntos. ¿Cierto? La verdad. No sé a cuántos algunos de ustedes se les debe pasar eso. Ahora más que nada con sus novias, ¿no? No, yo les mato. Entonces, uno tiene que darse cuenta de ese tipo de cosas. Uno tiene que estar preparado para no dejarse engañar. Porque si viene una chica con este tipo de, o un hombre con un coma psicótico, van a hacer mil cosas. ¿No es cierto? Para eso también se batalla, para eso para la meses. Intentar entender. Pero necesitamos estar preparados para este tipo de cosas, para enfrentar y para no equivocarnos. Porque fácilmente el paciente, no todos los pacientes, algunos pacientes son muy manipuladores y nos engañan. Y engañan fundamentalmente a las personas, a los médicos jóvenes, por la inexperiencia. Y el médico joven, ¿no es cierto? Si no tiene el conocimiento básico, se desespera, se deja engañar. Y son muy manipuladores con los pacientes. Son pacientes psiquiátricos que manipulan a los médicos. Pero va a ser difícil que los manipular a un médico que ya tiene años de experiencia. No lo va a poder, no lo manipula. Porque ya aprendió, ya pasó todo eso. Pero necesito que ustedes estén preparados. ¿Qué no les pasa? Entonces, yo tengo que estar preparado para este tipo de cosas. Ahora, existen también estos pacientes que están desconectados, o sea, que
ya tiene lesión crónica y vamos a ver estas con una traqueostomía, posición, digamos, con espasticidad y todo eso necesita la asistencia, ¿cierto? Un personal entrenado. También existe lo que se llama el mutismo atlético a ver lesión bifrontal. Y otra de las cosas el síndrome de Cautiva, hay un paciente de síndrome de Cautiva que el cerebro está indemne, no está lesionado, porque tiene lesiones a nivel de la protuberancia. Entonces, la información no llega, ¿dónde? Al cerebro, se queda en medio camino. Entonces, este paciente no puede hablar unos segundos, pero está consciente, puede ver y entender todo, pero no se comunica. Pero el paciente hace el parpadeo. Puede mirar, mover los ojos y parpadear. ¿Y por qué parpadea? Reflejos. ¿Reflejo? ¿Por reflejos? ¿Cómo? ¿Por reflejo? No, lo hace voluntariamente, no es reflejo. Por favor, te ruego que no consumas líquidos. Es agua. No importa, Ok. última vez. Me distraes. Así que quiero que estés concentrado, yo quiero concentrarme para explicar cosas. Si no me distraigo, no continúo lo que quiero decirles. ¿Ah? ¿De qué estábamos? ¿Por qué parpadea voluntariamente? Ah, sí, ¿por qué parpadea? Sí, me parece que Sí, más o menos. ¿Por qué? Bueno, se lo voy a recordar. Si todos ustedes que los pasos craneales van a informarse del concepto y los oculomotores, ¿dónde es su origen real? En el bulbo. En el. ¿Cómo se llama? ¿Mm? En el bulbo. No. ¿Dónde? ¿Dónde? En el mesencéfalo, en el mesencéfalo. Si nosotros vemos en el orden anatómico, que es de arriba para abajo, de abajo para arriba, tenemos primero abajo, tenemos que tenemos la El puente. médula. Después viene El puente. El puente. El el puente. bulbo. Después viene El puente. el puente o protuberancia. Después viene el mesencéfalo. Mesencéfalo. Este paciente tiene lesionado El mesencéfalo. la protuberancia. ¿No es cierto? Pero el mesencéfalo está interno. Entonces, todos los pares craneales que salen del mesencéfalo están funcionando. Vieron que todo tiene una explicación. Es simplemente entender, ¿no es cierto?, la tabla 11 con la lesión, qué es lo que no funciona y qué es lo que va a funcionar, que está funcionando. Pues el paciente se comunica con el parpadeo porque no puede manejar. Entonces, la persona que cuida, es enfermera, familiar o personal entrenador, hace una conexión con el paciente. Entonces, si yo soy el que le cuida a la paciente que tiene este problema, yo le miro a los ojos y me hace el parpadeo. Yo entiendo lo que quiere decir. Entonces, eso es lo que se llama, digamos, la conexión paciente, sale los nombres. Entonces, es como que, ustedes escucharon el código Morse, ¿no es cierto? Puntos haya un concepto, para dar un mensaje, cada cosa tiene su interpretación, ¿no es cierto? Más o menos lo mismo, el parpadeo, cierra un largo, abre rápido, entonces es una especie de código Morse, que solamente la persona que lo asiste entiende lo que quiere decir. Y el otro es la forma de comunicarse. ¿Quién es ustedes? ¿Cierto? Entonces, vamos, no vamos a hacer eso. Si no, vamos,
el estado mental. En el estado mental ya vimos en lo de arriba, el paciente si está orientado, que está confuso o deterioro cognitivo. Cuando está orientado es como nosotros, totalmente orientados, ¿no es cierto?, en cierto espacio de zona, ¿no es cierto? Y cuando está confuso el paciente, digamos, responde, pero se desorienta, está confundido, confuso, responde cualquier cosa. Y finalmente, esto, deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo fundamentalmente se resuelve en qué? En pacientes de la tercera edad con deterioro o atrofia o involución cerebral, como que va perdiendo funciones, ¿no es cierto?, del cerebro. La gran mayoría, digamos, eso con los años, hay un porcentaje que termina a los 90, 99, totalmente lúcidos, y hay algunos pacientes que a partir de los 55 ya empiezan a perder la memoria. Son los llamados Alzheimer. Pero no todos los que tienen pérdida de memoria son Alzheimer, porque actualmente los médicos, ¿no es cierto?, tienen pérdida de memoria. Ah, usted tiene Alzheimer. No, el doctor me dijo que mi papá tiene su Alzheimer. Y no, tiene una pérdida de memoria, un deterioro cognitivo. Puede ser de causa vascular, un infarto, puede ser de cualquier causa. Para perder de memoria hay un listado grande de causas de por qué empiezan a perder la memoria. Debemos saber encontrar la causa y tratar de mejorar. Obviamente no lo vamos a revertir, pero podemos mejorar o retardar, digamos, el proceso. Pero para eso tenemos que tener el conocimiento básico. Si un paciente, no sé, de 50 años, empieza a tener un deterioro cognitivo, no, probablemente sí sea Alzheimer. Si un paciente que tiene 80 años empieza a perder la memoria, el deterioro cognitivo, el paciente tendrá una demencia senil, una demencia vascular, una demencia, ¿no es cierto?, cefacinótica, una demencia por cualquier causa. Pero eso no es Alzheimer. ¿Qué pasa? Que todo el mundo dice, me debería tener Alzheimer. No. Los únicos tienen que saber diferenciar este tipo de cosas. Y finalmente tenemos el lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje individual, es como esto que estoy haciendo en el método hablado y ustedes excepcionando la información. Pero para eso tenemos que revisar el tema de la comprensión y de la expresión. ¿Por qué comprensión y expresión? Porque tenemos, cuando hay alteración tenemos las afasias de expresión, las afasias de comprensión. Las afasias de expresión se llaman afasias de Broca y las de comprensión la afasia de Wernicke. Y si nosotros vemos que un paciente no puede hablar, le decimos, ¿no es cierto?, que hable, nosotros le preguntamos el nombre y no habla, pero probablemente tiene una fase de expresión. Le decimos, levante la mano derecha y por ahí levanta, y cuando le preguntamos no puede hablar. Afasia de expresión. Pero si el otro paciente, ¿no es cierto?, le decimos, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? El paciente dice, no, sí, estaba por el día. Claro. ¿Dónde vive? No desayuné. ¿Pero por qué? Porque tiene lesión del centro de la comprensión. Entonces, para que entiendan ustedes el lenguaje que yo estoy hablando en este momento, a todos ustedes les interesa como un sonido al cerebro. Todo, ya sea melodía, el ruido de la calle, lo que escuchan, y algunas veces ustedes están escuchando y empiezan a escuchar otra cosa, ¿no es cierto? Y a veces llega 2 o 3 informaciones que llegan al cerebro. El cerebro se encarga de que todo eso empieza como sonido, Entonces, se encarga de qué? Codificar. Procesar, darle un contenido. Pero en los pacientes que tienen esta lesión, ¿no es cierto?, le llega la información, el sonido, pero no le da un contenido, no procesa
piensa que está, ¿no es cierto? Le estábamos preguntando una cosa cuando, ¿no es cierto? Le preguntamos cómo es su nombre, dice, no, sí estaba con mi tía. Piensa que le estamos preguntando por quién estaba, y se responde de esa manera. Entonces, es la fascia de comprensión. Entonces, esas cosas las tenemos que entender cuando hacemos el examen neurológico. Entonces, ya estamos aprendiendo, ¿no es cierto?, a hacer el examen cortical, que nos interesa ver cómo está su función cortical de su cerebro. Hasta ahí llegamos. Entonces pasamos a los parciales. De los parciales tenemos 12 parciales en lo que habitualmente sigue vigente y vamos a hacer rápidamente a ver si nos da tiempo a esto. Creo que vamos a quedar acá. Sí. El tema de la terminal está claro, pero a veces como que me voy a ir pasando dando ese tiempo para que me entiendan y vamos a continuar la próxima clase con los parciales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta por acá?